Con las potencias occidentales conquistando América, se llevaron a cabo una expansión demográfica y a la vez grandes migraciones. Durante la Edad Moderna surgió así, muchos ciudadanos se marcharon a América en busca de nuevas vidas, trabajo, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedió con el colonialismo del siglo XIX, cual, bueno, pues fueron hacia África, Asia, Oceanía, incluso también América, pues para tener una mejora en torno a su vida, también en lo económico, debido a los problemas económicos que había en Europa. La primera oleada migratoria se produjo durante la Edad Moderna, cuando Europa comenzó la colonización de América. Países como España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas intentaron obtener la hegemonía en Europa. Muchos ciudadanos se marcharon hacia América en busca de trabajos y con ello obtener ingresos y también cambios en sus vidas. En el siglo XVII se produjo una crisis económica y social en Europa y dio lugar a una baja natalidad y mayor mortalidad. Esto fue durante el periodo moderno en la cual, bueno, pues Europa con las conquistas de América provocó al final que muchos de los ciudadanos emigrasen hacia territorio americano, pero también porque veían que a lo mejor podían cambiar sus vidas, obtener mejores ingresos que en Europa y también, bueno, pues en algunos lugares también se fueron a Asia. Es decir, por ejemplo, en el siglo XVII, Países Bajos conquistó lo que se llamó las Indias Orientales holandesas, es decir, que también estuvieron en zonas no solo América, sino en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. La población europea creció a un ritmo espectacular durante la segunda mitad del siglo XIX. En Europa había en 1850 270 millones de habitantes. 50 años más tarde, bueno, hubo 400 millones de habitantes. Esta segunda fase de la revolución demográfica se debió a un acelerado y prolongado descenso de la mortalidad. Es decir, ya la mortalidad iba bajando, que fueron por dos causas, la higiene y una de las más importantes, la medicina, es decir, las vacunas. Y luego también porque las tasas de natalidad fueron creciendo. Estos cambios en la población europea, junto con la extensión de la industrialización a finales del siglo, dieron dos hechos de enorme importancia: el trasvase de numerosos contingentes humanos hacia las ciudades, es decir, la urbanización, y la inmigración masiva de europeos a ultramar. Distintos factores explican las migraciones transoceánicas masivas de trabajadores en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Europa creció muy rápido y pasó de tener 270 millones en 1850, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, a principios del siglo XX, 400 millones de habitantes. Para ello se debió a esta revolución demográfica porque la mortalidad bajó poco a poco y se debió a dos causas: la higiene y la ciencia, es decir, las vacunas, la medicina. Y luego las tasas de natalidad iban en aumento poco a poco. Y luego todo ello vino unido a la industrialización de finales del siglo. Dos hechos fueron muy importantes: el trasvase de numerosos contingentes humanos hacia las ciudades, es decir, la gente se marchaba del campo a las ciudades, entonces las ciudades y los países se empezaban a urbanizar y muchos europeos se marcharon fuera de Europa a otros lugares de ultramar. Y claro, hubo pues algunos factores que explican la marcha de muchos europeos hacia otros lugares fuera de Europa, es decir, hacia América, hacia Oceanía, hacia África, eh, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro puntos explican la marcha de muchos europeos hacia zonas de ultramar. El primero de ellos, el crecimiento vegetativo, que aumentó el porcentaje de población joven en edad de trabajar; las diferencias de salario entre el país de origen y el de destino y el deseo de escapar de la pobreza. También desempeñaron un papel muy importante los emigrantes ya establecidos en los países de destino, que enviaban información y dinero para financiar el viaje. A esto se añaden otros factores como el abaratamiento de los transportes, la ausencia de restricciones a la entrada de inmigrantes y la disponibilidad de tierras vírgenes. Europa o los europeos fueron los que emigraron durante todo el siglo XIX a muchas zonas del mundo. 60 millones de europeos emigraron fuera de Europa y principalmente su destino fue América. Tres quintas partes
se marchó a Estados Unidos. Y ya en menor medida la emigración sí que también fue importante, pero de menor medida, hacia África del Norte, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Claro, hay mayor crecimiento de la población joven, que, bueno, pues, en edad de trabajar. Los sueldos del país de origen y el de destino. Y también muchos querían escapar de la pobreza. Un papel importante son las figuras, es decir, los emigrantes que ya están establecidos en los países de destino. Entonces, mandaban a familiares, amigos, pues, información, dinero para realizar el viaje. Y luego es algo muy importante como los transportes son más baratos, ya no hay restricciones de entrada de inmigrantes y que hay tierras, pues, vírgenes fértiles. Y claro, Europa, de esos 60 millones, se marcharon fuera hacia otras zonas de ultramar o otros continentes, como fue América, que América el destino más importante fue Estados Unidos, donde muchos se marcharon allí, pero también se marcharon a otras zonas de África, como África del Norte y Sudáfrica, o a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, al final la gente se marchaba porque había crisis, problemas y también a lo mejor por amistades, familiares que se marcharon anteriormente hacia esos nuevos países. La emigración se produjo en dos fases. La crisis económica de 1845-1846 en algunas zonas de Europa abrió una primera etapa de migración transoceánica que se prolongó hasta 1880. Irlandeses, ingleses y alemanes constituyeron el principal contingente. Y desde 1870 hasta 1880, la emigración europea se aceleró aún más, hasta superar más del millón anual de migrantes en el cambio de siglo. Y desde 1880, la mayoría de los emigrantes procedían de otras zonas de Europa, del sur y el este. También la emigración de indios y chinos fue bastante elevada. Entre 4 y 5 millones se dirigieron a zonas de Asia con una baja densidad de población. Pues ejemplos como Ceilán, Birmania, Indias Orientales Holandesas y Malasia. Claro, crisis económica. Primero, dio lugar a la primera migración transoceánica que se prolongó hasta 1880. Principales irlandeses, ingleses y alemanes. Es decir, fueron el principal contingente europeo. Luego ya esa migración europea, entre 1870 y 1880, se aceleró más porque además superó más del millón anual de migrantes en el cambio de siglo. Y ya desde 1880 ya procedían de otras zonas de Europa, los emigrantes del sur y este. Pero es que también indios y chinos también realizaron una emigración muy elevada, porque se marcharon hacia otras zonas de Asia, en las que había poca densidad de población, pues, Ceilán, Birmania, Indias Orientales Holandesas y Malasia. Entonces, al final lo que se produce es que en Europa hay problemas y la gente pues emigra y se marcha fuera de Europa a obtener mejor calidad de vida, mejores ingresos y da lugar a que luego también familiares de sus amigos que se marchan allí, pues dicen, se lo dicen a los ciudadanos europeos que se encuentran en Europa, pues oye, cambios, llevar a cabo pues, una nueva vida entre todos y que sea mucho mejor para su sustento en torno a lo económico, social, etcétera, etcétera, de aquellos ciudadanos en torno al siglo XIX. Finalizo, comentar que tengo grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Adiós.